El mismo día vi competir a Phelps, a Simone Biles, a Nadal y al Dream Team. Es el día que yo dije, el que me quiera comparar unos olímpicos con mundial y yo soy futbolero, no tiene nada que ver. Yo siempre quise trabajar en esto y nunca me contemplé ni remotamente en otra cosa. Otro tema es que ya estando en Japón, cada que me llamaban de México, yo decía, ojalá que sea para decirme que no está funcionando y ya me regrese, porque yo no estaba cómodo. Yo en Televisa padecía en lo que yo denomino estar limosneando segundos aire. Por favor, ya no me hagas cortarle más. 7 segundos más, bájale. ¿De dónde le corto 7 segundos a la historia? Hoy estamos de lujo en el podcast de Apuntes de Latinus porque nos acompaña a quien para mi gusto es uno de los mejores periodistas, no solo deportivos y no solamente de México, sino del mundo. Y lo digo realmente de corazón, lo creo, lo pienso todos los días que lo escucho, que lo veo, lo disfruto. No necesita presentación. Es Beto Lati. Beto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Apuntes. No, bueno, Claudio, no necesito presentación, pero ¿qué presentación? Muchas gracias por tus palabras. Por No, los hombre, halagos. al contrario. Sabes que es recíproca la admiración, el respeto y qué gusto coincidir en este podcast. Gracias, Beto. Te eché esa flor al inicio, pero yo creo que hay una todavía más importante y la dijo uno de los personajes que sé que compartimos como ídolo periodístico, que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Y yo no conozco a alguien, Beto, que se exprese de una mala manera de ti, alguien que haya tenido un mal sabor de boca trabajando contigo. Al revisar tus entrevistas, al estudiar para esto, lo compruebo, la manera en la que hablas de tu familia, de tus antecedentes, etcétera. Y eso también a mí me parece que en esta profesión, y lo platicábamos aquí al pasar la puerta, eso dignifica este mundo del periodismo, Beto, y tú eres un gran referente para eso, déjame decírtelo también. Y es curioso, digo, gracias de corazón, porque esta flor la verdad es que la valoro más que todo lo que tú me puedas decir. No, hombre. La primera vez que leí a Richard Kapuscinski con esa frase de un periodista tiene que ser buena persona, Sí. pues me abrió muchas incógnitas. ¿Qué es una buena persona? Todo es subjetivo, evidentemente, todo es discutible. El que es bueno de un lado puede ser criticado de otro, nadie es monedita de oro. Pero sí considero que el periodista tiene que ir más allá de quitándose sesgos de encima y armado por pensamiento crítico, no por dogma, por pensamiento crítico, por argumentos y ganas de hallar esos argumentos, leyéndolos, comparándolos en la calle, rebotándolos de la calle con el libro. Tiene que encontrar ese sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y creo que por ahí puede ser que vaya esa frase pues del periodista más relevante del siglo XX para mí, ¿no? De Kapuscinski. Sin lugar a dudas. ¿Aplica esto para el periodismo deportivo, Beto? Porque podría parecer que los que estamos metidos en el periodismo duro nos come esta avalancha de tratar de mantenernos críticos, pero también frente a un mundo que cada vez te etiqueta si eres un periodista que está con un bando o con otro. ¿Aplica para lo que haces tú? Es que el periodismo tendría que anular de entrada todo bando. No es de bando, es lo que hay. Hay un libro de Timothy Garton Ash, de los grandes analistas geopolíticos de nuestros tiempos, que se llama Los hechos son subversivos. Y es una realidad. No importa lo que tú quieras maquillar en tu mente, no importa la cuota de posverdad, de fake news, lo que el algoritmo te persiga para darte solamente la comida de información que tú quieres recibir. Los hechos son los que son. Eso es una realidad. Y siento que periodismo no tendría por qué llevar otra palabra. O es periodismo o no lo es. Sea deportivo, sea de finanzas, sea cultural, sea político. Lo que tú me digas es periodismo, es responder preguntas. El tema aquí es que, lejos de influir el periodismo de política al de deportes, creo que fue a la inversa, porque siento que la arena en la que tú estás hoy involucrado, la arena política en periodismo, se futbolizó. La misma mano que cuando estás viendo un partido, estás gritándole al árbitro que es un vendido. Si te la sanciona en contra, un día después o 20 minutos después o un segundo después puedes decir, es que esa mano, ¿cómo no? O sea, a la inversa. No había intención. Exactamente. Y ahí vamos con las maromas políticas, evidentemente, del bando que tú me digas, ¿no? Y entonces surgen muchas paradojas en el mundo en el que, híjole, a mí me habían dicho que yo tenía que apoyar todo esto, pero ahora ya no, pero esto sí, pero aquí abro una excepción. Y es a nivel mundial esta crisis. Sí creo que se ha futbolizado y ahí van cual hooligans publicando lo que piensan que tienen que publicar. Y esto le está haciendo mucho daño, sobre todo al que consume la información. ¿Crisis de congruencia, no, Beto? O desaparición.
crisis también de valores esenciales. Y después regreso a una palabra que dije de inicio. No podemos apelar ya en un mundo en el que no hay izquierda ni derecha. Me da mucha risa cuando leemos que pintan a Rusia como izquierda. No, tuve el gusto de hacer una cobertura en Rusia, desde Siberia hasta el Báltico y hasta abajo, lo que tú me digas. Y pues hoy enfrente del mausoleo de Lenin está el centro comercial con las marcas más costosas. El centro comercial. Lo más capitalista del Para mundo. que Lenin esté ahí como lo tengan, de esa manera, ¿no? Con esa paradoja. Ya no es izquierda y ya no es derecha. Sí. Ya es más bien lo que queremos encajonar, porque la Guerra Fría era muy cómoda. Para colmo nos vendían buenos y malos. Que tampoco era de buenos y malos. Esto no es una película de Disney. Pero tengo la sensación de que era más cómodo, ¿no? Y por eso la gente hoy, en muchos casos, en una abrumadora mayoría, intenta encasillar de la manera más entendible posible ciertos paradigmas, ¿no? Beto, ya estoy babeando con estos primeros minutos de platicar contigo y traigo 1000 preguntas. Al revisar tu historia, al revisar tus antecedentes, que son buena parte conocidos de ellos, pero tratando de profundizar en tu parte personal, me encontré 2 cosas con las que me identifiqué contigo. La primera es que desde niño a tus 6 años sabías que querías ser comentarista deportivo. Algo muy similar me pasaba. Yo sabía que me quería dedicar a las noticias. Y la segunda es que a medida que creciste, en casa te encontraste con una cierta traba de tu papá comerciante, exitoso comerciante. ¿Cómo zanjaste esa segunda parte, Beto? A ver, la primera no tenía negociación. Era una vocación muy definida porque yo estaba enfermo de fútbol, sigo, y no servía para jugarlo. Y era demasiado sincero, sabiendo que iba a seguir haciéndolo. Me encanta jugar, ¿no? Pero que no era mi camino. Mi camino era contándolo. Y la segunda fue demostrando. Y en cuanto pude demostrar que de verdad tenía la intención de dedicarme de lleno a esto y de hacer algo diferente en esto, conté con el apoyo. Me la pusieron un poquito cara esa aprobación, pero creo que valoro mucho que le hayan subido un poquito la exigencia para que de verdad yo supiera si era lo que quería y que yo entendiera lo que hay que hacer para llegar. ¿Cómo le explicas a la gente que eras un Beto Lati mal estudiante, como tú te has descrito de chavo, cuando al día de hoy hablas 13 idiomas, el más reciente árabe para Qatar, o ya le sumaste el 14? No. Me doy a entender en los 13, no los hablo perfectamente de manera ni remota, ¿no? Me doy a entender. Sí, era muy mal el alumno. Yo estaba metido en fútbol. Gracias al fútbol me acercaba a las materias que me gustaban, historia, geografía. Porque yo quería ver en dónde jugaba cada equipo. Y equipos raros, ¿eh? No, yo en esa época era a ver en dónde juega el Hibernian, a ver en dónde juega el Dinamo de Tbilisi. Tbilisi, ¿qué es? Es la Unión Soviética. No, ¿dónde está Georgia? Así eran mis obsesiones, todo fútbol de por medio, ¿no? ¿Pero ve qué conexión? Sí, claro. De repente las Copas del Mundo se dejaron de jugar, pues hay que entender lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. De repente sucedió esto otro. La Guerra Civil y Ricardo Zamora. Es increíble que yo tan pronto me acercara a la historia a través de esa pasión por el balón. Pero sí era muy mal alumno, malísimo. Y otra paradoja, que pretendía dedicarme a esto y ya trabajaba en los medios cuando lo último que yo tenía era lo esencial para trabajar hablando. No hablaba bien, tenía un problema que tartamudeaba, me trababa, no podía ordenar mis ideas, intentaba decir tantas cosas que no se entendía ninguna. Entonces fue todo un reto para poder llegar a lo que yo quería. ¿Cómo solucionas eso, Beto? Porque, a ver, ahorita quiero entrar a tu llegada a Televisa, a tus 17 años, muy chavo, pero ¿cómo solucionas eso? Es decir, ¿ya estabas dentro de Televisa y fuiste a tomar terapias o qué pasó? No, solo fui entendiendo de qué manera tenía que tranquilizarme, tenía que respirar, tenía que ordenar mis ideas de una manera muy metódica y de a poco era algo un tanto mental. Y también, cuando un futbolista que está debutando o tiene sus primeros partidos y entra a la cancha como potro desbocado, me identifico mucho. Son tantas las ganas que tiene de mostrarse y de decir yo valgo para esto que sí está muy bien, pero respira. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué orden? ¿De qué manera? Creo que iba un poco en ese sentido porque yo nunca vi un plan B. Yo siempre quise trabajar en esto y nunca me contemplé ni remotamente en otra cosa. En tu casa te ponen la vara alta y ¿cómo llegas a Televisa? ¿Cómo tocas esa puerta y cómo se abre? A los 15 años, yo decía a Claudio que ya estaba tarde para trabajar en los medios.
Qué raro, ¿no? Que a los Rarísimo. 15 años. Rarísimo. Decía, es que si no se da pronto es porque de plano no se va a poder dar. Haz de cuenta que era debutar en primera división y si no ya no llegaste. Increíble. Imagínate qué pensaría, por ejemplo, Jacobo Zabludovsky si le dijeras eso a su edad, que digo, también tardó en entrar, o Joaquín López Dóriga, que llegó a sentarse don tarde. Jacobo alguna vez se lo platiqué. ¿Ah? ¿Y qué te dijo? Y me decía que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, es una maratón o un Ironman. Bueno, nunca, no me dijo Ironman, pero no 100 metros. Pero que sí, cuanto antes empieces la carrera, puede ser beneficioso para que la realices. Pero sí, yo lo veía de esta manera. Y a los 17 años, mi tío, que le encantaba el fútbol americano, traba amistad con comentaristas de Televisa, sobre todo con Paco Posada, comentarista de fútbol americano. Sí. Y en algún momento le dice, oye, tengo un sobrino que le gusta mucho el fútbol y quiere ser comentarista. Y Paco dice, pues lo reciben para conocerlo. Y llego yo con lo que decía que era mi currículum. Tendría que haber guardado esa hoja, ¿no? Porque mi currículum era secundaria, promedio 6.7, y preparatoria que no había terminado. Iba en tercero de preparatoria en ese momento. 4 goles en la liga local. Sí, yo creo, no, pero ni es más expulsiones que goles, yo creo. Eso sí, organizaba los torneos en el colegio y los narraba. Y llego con el Che Ventura, llego con don Teodoro Cano y me dejan que entre en lo que llamaban meritorio. Sí. Que te ganaras con méritos la posibilidad de quedarte. Entonces yo iba y ayudaba con todo, en mensajería, ir por los faxes, creo que hoy ya nadie manda un fax. Pero siempre en deportes. Siempre en deportes, ir por los cassettes, que te vas a acordar perfecto, Claudio, que eran cassettes que pesaban muchísimo, te llegaban de un brazo al otro y los ibas cargando. Y había que cruzar entre Chapultepec. Sí, cruzabas de la avenida. Correo de la Loza con los coches zumbándote por atrás y tocándote el claxon. Y después también ir al estudio, en la cabina de producción, convertirme en asistente de titulación. Por eso yo sabía usar cada máquina en el estudio. Me tocó pasar por cada esquina de esto. Y así se va dando esto hasta que pasado un año, cuando viene Atlanta 96, y muchos compañeros viajan a la cobertura olímpica, supongo que más incluso por la cercanía de Atlanta respecto a México, que se abren sitios y empiezo a hacer más cosas. Y ahí es cuando me empiezan por contratar. ¿Y se da tu primera cobertura de inmediato? No, de hecho yo me frustraba mucho porque tenía compañeros que llegaban y de inmediato debutaban en la tele o los mandaban a hacer entrevistas. Sí. Y a mí no. Y yo tenía que entender, y me costó trabajo, que ellos llegaban más hechos. Mi compadre Miguel Gurbitz llegó, aparte de que es mayor que yo 2 o 3 años, me parece, llegó ya listo para hacer televisión y es un portento televisivo. Yo no estaba listo. Mi misma voz con mis 17 años todavía no estaba preparada para ir a la televisión. Entonces fue un proceso de mucha paciencia y a ratos de desesperarme pensando que yo no tenía este camino y había que picar piedra para encontrarlo. ¿Y qué te hizo aguantar esta idea inicial que traías de yo quiero ser? Porque muchas veces esas mismas ideas te pueden comer la cabeza y decir, pues no, a lo mejor no es para mí. ¿Qué te hizo aguantar? Sí, más que el yo quiero ser, yo tengo que ser. Y que yo tenía muy fija en la mente que si quería llegar, tenía que ser de una manera distinta. Tenía que posicionar algo diferente y no sabía qué. Hoy muchos piensan que mis primeros reportajes ya tenían un poco la tendencia actual de algo de historia, algo de cultura, algo de literatura, algo de política. Para nada. ¿Cómo eran? Eran entrenamientos y cubrir entrenamiento y llegar a que don Jorge el Che Ventura o Teodoro Cano o Raúl Sarmiento me destrozaran mi nota diciéndome, a ver, es que sabes que es genial como los clichés, ¿no? Los lugares comunes. El Atlante se reportó listo para su partido y me decía, la nota sería que no estuviera listo. Pero es que todo el mundo lo dice, pues tú no lo digas. Claro. Era aprender a pulir ese tipo de cosas, a manejarlo de mejor manera, una narrativa. Y de a poco fui encontrando un estilo, muy de a poco. El lugar que hoy ocupas, sin duda, Beto, se debe a que haces las cosas de manera distinta. ¿Cómo empiezas a marcar ese tono de decir, yo lo voy a proponer de esta manera, voy a dar algo más que los demás? Cuando me permiten ir a la Eurocopa de Naciones 2000, yo tenía 21 años, fue en Países Bajos y Bélgica. Es que seguía siendo un mocoso. Sí, no, seguía haciéndolo. Y estaba en la carrera universitaria, porque además seguía haciendo la carrera. Con horarios horribles, entrabas a Televisa a las 10 de la noche y salías los 5 de la segmentos mañana. de deportes de ECO en la madrugada, salía, me iba a clase de 7, terminaba, dormía 2 horas y otra vez. Sí. Así era esto, ¿no? En esa época voy a este torneo y muy impregnado de lo que se vive en un campus universitario y más la carrera de comunicación de la Ibero, pues que tiene mucho de filosofía,
y de historia, Ujú. y de humanidades, y de todo y teorías de la comunicación, Sí. yo intento hacer reportajes más variados sobre el país sede. Que si los estilos arquitectónicos, que si lo que pasó históricamente en cada lugar, y empiezan a gustar. Y a partir de eso se va desarrollando una manera diferente de contar todo esto, de una manera muy, muy incipiente, Ujú. pero ahí creo que se va forjando algo. Dime si esta cifra es real, te la tengo que preguntar porque al momento en que la encontré, o sea, sigo sin creerla. ¿Has hecho cobertura en más de 100 países? 110 más o menos. O sea, conoces prácticamente la mitad del mundo. Sí, ya después conocerlos completos De lo que la ONU avala como país. es otra cosa, ¿no? Pero sí, como en 110 países. Empiezas en Japón esta, digamos que cobertura que Sí. marca el resto de tu vida. Como Beto, corresponsal. Como corresponsal, a irte a un año, básicamente. ¿Cómo llega ese ofrecimiento a ti? Y sobre todo, ¿cómo lo aceptas cuando a cualquier otra persona que nos podría estar viendo o muchos de nosotros hemos dejado pasar oportunidades? Por ejemplo, alguien que le dicen, hoy te vamos a cambiar de sucursal y dicen, no, gracias, a ti te dicen, Beto, te vas a ir a vivir un año a Japón porque viene el mundial allá. ¿Cómo aceptas y por qué aceptas? Es que ese era en términos futboleros, ese era el centro que yo estaba esperando para posicionar algo diferente y demostrar. Uh-huh. En la Eurocopa 2000 se genera una sensación muy positiva de mi trabajo y se me empieza a considerar para más y más cosas. Uh-huh. Y a partir de eso es que se piensa en mí, Javier Alarcón, cuando llega a tomar la dirección Sí. de Televisa Deportes, para que yo me vaya a esta cobertura. Y yo no podía dejar pasar esta oportunidad. Otro tema es que dije que sí de inmediato sin siquiera pensarlo y cuando colgué el teléfono me puse a temblar completamente. Otro tema es que ya estando en Japón, cada que me llamaban de México, no reconocía siquiera el número, ni siquiera tenías para reconocerlo, yo decía, ojalá que sea para decirme que no está funcionando y ya me regrese, porque yo no estaba cómodo. ¿Los primeros qué? ¿3 meses? 3 meses muy malos, Sí. Sumamente malos. Idioma, choque cultural. Choque cultural, idioma, no entender cómo ser mi jefe y yo mismo generar historias. Uno normalmente quiere independencia o quiere libertad, pero cuando la tienes completamente y es, órale, llégale, genera historias, dices, híjole, ya no sé ni por dónde empezar, ya se me van acabando las ideas. Hoy tú vas a Japón, caminas, se te ocurren 5 ideas para una historia en esa caminada. Es Japón, qué gran lugar para generar contenido. Pero en ese momento yo ya no sabía ni por dónde, aparte que al principio eran historias que tenían que ser muy apegadas al deporte o al fútbol. Ya después se me permitió irme alejando más y hacer cosas más costumbristas, más sociales, más culturales, etc. Pero sí me costó tremendamente. ¿Y qué te cambió el chip? Después de esos 3 meses difíciles que dijiste, oh, ¿me pongo las pilas o esto va a valer? ¿O qué? Hubo un punto en el que entendí lo privilegiado que era y en el que entendí que Japón no se iba a adaptar a mí. Yo me tenía que adaptar a Japón y que si yo no daba ese paso, no iba a poder salir adelante. ¿Eras tu propio consejero o tenías una figura mayor, alguien cercano a quien te decía, no, aguanta, Beto, modifícale por ahí, o eras tú solito? Porque aparte por los horarios y por la carga que había en México, por mucho que tuvieras un jefe de información y una persona que se hablaba con Anselmo Alonso, que se hablaba con Gerardo Valtierra, en paz descanse, por mucho que fuera, pues tú tenías que encontrarle la manera. Recibías regaños, oye, esa historia no gustó, esta gustó menos, vete más por allá. Pero tenías tú que estar prendiéndole y moviéndole. Luego siguió Grecia, Alemania, China, Sudáfrica, Reino Unido, Río de Janeiro. Al paso de los años, Beto, evidentemente después de coberturas como estas, llega un momento en donde dices, ya no quiero seguir con este ritmo. ¿Por qué? ¿Y cómo lo manejaste en Televisa? Sobre todo que después supe, te hicieron emboscada los meros. Emilio, Bernardo, Pepe Bastón. Yo ya no quería seguir viajando porque sí le debo mucho de mi carrera a esto, pero yo quería demostrar que yo podía hacer más cosas. Y yo entraba en una crisis cada que terminaba la corresponsalía y llegaba toda la caballería para la cobertura de Mundial o de Olímpicos, que yo perdía utilidad. Durante un año, durante 10 meses, durante 8 meses, yo podía sentir que yo era demasiado relevante, haciendo enlaces con la antena que yo mismo operaba para entregar la señal y yo estarme enlazando, que nada que ver ahora con un Skype o con una Live View. En aquella época tenías que llevarte un plato que tenía en mi azotea para yo enlazar. Llegaba el evento y yo no encontraba
mi utilidad o cómo sentirme útil o cómo sentirme relevante. Ujú. Y eso me desgastaba mucho. En pleno evento. Es decir, Sí. empezando el mundial, tú te sentías Exactamente. incómodo. Tan es así que en el común de los eventos terminaban por mandarme los últimos 4 días a la siguiente sede para que ya hiciera un reportaje desde ahí y apareciera desde ahí. No me puedo pelear con mi carrera. Ujú. Me dejó muchas cosas. Pero hoy lo veo en retrospectiva y puedo entender perfectamente por qué me dolía tanto. Ujú. Y esta anécdota que tú cuentas se da en Alemania, que precisamente en algún momento del Mundial llegan Emilio Azcárraga, Pepe Sí. Bastón, Bernardo Gómez, y pues los 3 me llevan a decir, pero ¿cómo no te quieres ir a vivir a China? Yo, no, yo quiero demostrar que puedo hacer otra cosa. No, pero es que fíjate, yo no podía creer, yo cuando me fui de México no me conocía a nadie, y de repente teniendo a la plana mayor de la empresa. A la cúpula. Exactamente. Y a los que muy pocas personas les pueden decir que no. ¿Estás Sí, de no, acuerdo? claro. Y aparte en muy buenos términos. O sea, yo tengo que agradecer mucho en toda mi estancia Sí. que tuve un trato con ellos privilegiadísimo y de mucha gratitud y respeto, ¿no? Pero sí se dio de esa manera. Y finalmente a China me termino por ir menos tiempo. Ujú, sí. Pero me voy igual. Igual viví en Beijing. ¿Y eso ya marca tu salida de Televisa, Beto? Yo tenía la sensación de que cuando se acabaran estas corresponsalías, que como la televisión también por ahí del 2012, 2013 iba cambiando. Ujú. Ya no era lo mismo. El Sí, sí, streaming sí. iba pegando. Ahora quiero abordar eso. Surgían otras maneras, Sí. aquí en Latinos pueden decirlo, ¿no? Otras maneras de consumir y recibir contenidos. Ya no iba a haber el mismo presupuesto para estas corresponsalías con lo que esto representaba, Sí. ¿no? Se la viste venir de lejos. Y yo tenía que encontrar otra manera. Y terminaba la corresponsalía y casi me decían, no, hombre, ¿te quieres tomar 4 meses, 3 meses? Lo que quieras, con que me estés fresco para que te vayas a la siguiente. Y para colmo se da una coyuntura en la que, terminando el Mundial de Brasil, Ujú. nos enteramos que los derechos de los Juegos Olímpicos de Río 2016 ya no los compran los medios tradicionales. Sí. Televisa asociado con Azteca o dando la licencia Azteca. Sí. Sino Grupo Carso, que en ese momento ni televisión tendría, y en el grupo en el que ahora tengo el privilegio de llevar cubiertos Sí. 3 Juegos Olímpicos, ¿no? Los de Río, los de Tokio, los de París. Entonces ahí es un cambio. Digo, bueno, ya no hay evento, Sí. ya para qué va a haber corresponsalía. ¿Y yo qué hago? Y en ese yo qué hago es cuando yo empiezo a entender que quizá mi camino no era como el de muchos personajes que yo quiero mucho, que se hicieron eternos ahí. Ujú. Pienso en Toño de Valdés, pienso en Enrique Burak, pienso Sí. en el Perrito Bermúdez, pienso en grandes personalidades, Sí. ¿no? Quizá mi camino no sea siempre en el mismo lugar, por mucho que duela. Y ahí empieza a tensarse la cuerda que deriva en que termine por salir, o por ser corrido, para ser precisos, Ujú. en 2016. Dime si te pasó algo, que eso también lo he compartido con varios colegas de Televisa, que varios hemos pasado por ahí. Uno sale de esa puerta y, por lo menos en mi caso y muchos casos cercanos, siente uno que el mundo se le va a acabar, Beto. ¿Te pasó Sí. a ti? Que dices, ¿a dónde me voy a ir si no es Televisa? ¿Te sucedió? Sí, porque fue un gran ejercicio de coherencia lo que hice que se tensara esa cuerda, Ujú. aunque cuando tú jalas la cuerda es con el riesgo de caerte. Sí. Y así pasó. Y en ese momento dices, ¿y ahora? Tú no te quieres imaginar o no te puedes imaginar lo amplio que es el mundo. Tú estás acostumbrado además cuando te criaste viendo lo que era el canal de las estrellas Sí. en aquel momento. Sí. El poderío, la penetración, la profundidad, la llegada a cada sitio. La gente lo veía en cualquier momento, Ujú. sin importar lo que dijeras o lo que presentaras. Y te pega. Y para colmo en ese momento, mi esposa embarazada de mi segundo hijo, y empiezas a decir, no me habré pasado, muy coherente, qué digno, pero... Y en ese momento me dice mi hermano mayor, me dice, tú tranquilo, te van a marcar todos. No, quién sabe. Estoy de acuerdo, ¿no? Y dicho y hecho, tuve mucha suerte porque al cabo de 2 días o de 3 días ya me estaban buscando pues todas las demás alternativas. Ujú. Y creo que tuve un muy buen tino y además con una muy buena concesión de poder trabajar en 2 proyectos a la vez. Fox y Claro. Fox Sports y Claro Sports, Sí. que los 2 se acercaban a la cobertura de Río 2016. Oye, Beto, diferencias entre la televisión abierta y la televisión cerrada. Digo, también haces radio, pero en este afán de contarle a la gente y que consume los contenidos de Latinos, ¿qué es el diferenciador de estar en un monstruo como Televisa y estar en un medio relativamente nuevo como Claro Sports claro. para ti o como Fox Sports? A ver, te puedo diferenciar uno por uno. En el Sí. caso de Fox Sports,
Si yo en Televisa tenía el rol con mis reportajes que trascendían lo deportivo, de acercar a los no deportivos a esos contenidos, en Fox Sports es acercar a la gente que ni siquiera es del canal o apegar a gente que no es habitual. Son los que no siempre están en la discusión de si es fuera de lugar o de si el cambio estuvo mal hecho o de si el entrenador tiene que ser despedido. Los debates meramente futboleros, ¿no? Cuando voy a Super Bowl, ahora que fui a Serie Mundial y los etcéteras que queramos poner. Entonces cambia. Con Claro es un canal de muy reciente creación y con mucho corazón para sustituir las carencias que puedan haber con mucha entrega. Y fue un regreso a los básicos muy importante para mí, en ese sentido de decir, no importa que estabas acostumbrado a viajar con tanta gente, haciendo tantas cosas. Aquí todo mundo tiene que entrarle a todo y tienes que acordarte porque aparte yo hice todo en mis inicios en Televisa. Sí. Y hay que pegarle a cualquier faceta para poder salir al aire. Entonces creo que los dos a mí me han devuelto muchas ilusiones en ese sentido y lo digo 8 años después de mi llegada. Es raro, ¿no? Que los de mi generación piensan que apenas salí de Televisa. Estuve en Televisa 20 años y ya pasaron 8 de que salí. Ya vas para 10. Exactamente, es mucho. En tiempos también, evidentemente, ¿no? Televisa tenía un noticiero de 11 minutos en la noche. Eso es muy relevante porque aparte en esa época Televisa no aprovechaba sus espacios en otras plataformas como Sky. Sí. Y entonces no teníamos tantos espacios para canalizar al aire. Yo hacía grandes entrevistas y era el minuto que entraba en la televisión y lo demás se desechaba. Y para colmo, con la videoteca y el desorden que entonces tenía, no sé ahora, vete a saber dónde quedaba el material. Cuando piensas, pues por ahí había tantos canales. Lo que pasa es que no estaban integrados TDN con Televisa Deportes, TDN que era el canal en cable. Y aquí son espacios en los que todo se puede amoldar de una mejor manera. Y yo eso lo disfruté mucho. Sí. Yo en Televisa padecía en lo que yo denomino estar limosneando segundos aire. Por favor, ya no me hagas cortarle más. 7 segundos más, bájale. Sí. ¿De dónde le corto 7 segundos a la historia? Y aquí desde que llegué en Fox Sports, mi jefe Ernesto López, en paz descanse, me acuerdo que me decía, tú eres el que sabe de televisión. Si crees que 30 segundos más, 30 más. Si crees que 2 minutos más, 2 minutos más. Cuando fui a Chernóbil en la Champions en Ucrania, o cuando estando en la cobertura de una Champions en Gales, me fui a entrevistar a Ken Follett, nacido en Gales precisamente. Sí. Pienso en estas Champions, ¿no? Que fueron de las primeras. De esa misma manera, tenía yo una puerta mucho más abierta para hacer las cosas en las que yo creía. Yo estoy seguro que en las clases de periodismo se tiene que dar, o se tiene por lo menos que enseñarles a los jóvenes, a las nuevas generaciones, tu transmisión en los inicios de París y tu transmisión en el cierre de París. Te aventaste una cátedra y prácticamente solo Beto. Es decir, aquello, yo lo estaba viendo y decía, no puede ser, este hombre está fuera de nivel. Culturalmente, en cuanto a narración, en cuanto a conocimiento, pasaba una delegación y dabas un dato de alguien. Eso te lo da el estarle machacando en tu casa a los libros, te lo da los viajes, ¿es una combinación de todo? Sí, es una combinación de todo. La parte más importante de esto es 3 días antes de la inauguración, cuando yo me pongo a ver medios de cualquier país del mundo para encontrar quién es el abanderado, y ya luego se rinden mis compañeros. Le puedes preguntar a Alex Orbañanos, que lo tenemos en común, el buen Ale. De, oye, ya dejen pasar a Samoa Americana, no pasa. No, yo necesito saber si hay una historia relevante que contar del abanderado que va a llevar a Samoa. Sí, tal cual. Porque aparte tú no sabes en la inauguración si te van a enfocar a la delegación de un país del que conoces poco, 8 segundos o 30, o México con su chorro de agua que no se vio nada. Tapó la pantalla. Tienes que ir armado de la mejor manera posible. Esa parte es muy relevante. Sí. Y la otra es de la ciudad sede, que sí, desde que termina el evento anterior, desde que terminó Qatar, yo me puse a leer exhaustivamente de París en específico y de Francia. E hice un recorrido por la Loire, el Valle de Loira, para entender bien la historia de los reyes de Francia y tratar de generarme una línea del tiempo de manera más plausible. Para mí es muy relevante eso. Sí tiene que ver que hayas leído pues un largo tiempo, porque hay muchos temas que van surgiendo y que puede funcionar ahí. Ese es tu diferenciador, Beto. A ver, si te dijeran mañana en tu chamba, en las 2 chambas, bueno, en las 3, en radio también, ¿no? Sí. Estás ahí con Carlos Loret. Beto, elige una ciudad para irte a vivir y ahí te vas a tener que quedar, pero desde ahí vas a poder transmitir de las que ya conoces. ¿Cuál sería? Sería muy difícil no contestar Londres. La verdad, aunque si fuera Tokio no tengo ningún problema. Dicen, tú tienes por ahí un dicho que Londres hace ver a Nueva York como un pueblo, para la gente que le gusta Nueva York, ¿no? Y me encanta Nueva York,
pero yo lo voy a seguir diciendo con todo respeto a los que aman Manhattan y lo que me digas. Hace ver a Nueva York como provincial. Sí. Eso es Londres. Entonces te irías a Londres definitivamente. Sí. Con y lana. aparte para contar historias. Sí, porque de otra manera no hay cómo, ¿no? Sale cara. Decías que se necesitaba presupuesto. Sí. ¿Cuál es tu mejor anécdota de estos años, 30 años prácticamente de periodismo, Beto? Una sola. Si la que digas, esta es mi top, mi máximo. Me cuesta mucho trabajo poner una, ¿no? Pero... Ahorita te voy a preguntar la peor. Sí, bueno, seguramente. También me va a costar mucho trabajo poner alguna. Pero yo creo que de todas estos viajes que he tenido es pues, encontrarme con gente que tú piensas que culturalmente no tienes nada que ver y que al final somos lo mismo. Uh-huh. ¿No? La diferencia en lo esencial no existe. Ya después en la forma podrá ser, pero en el fondo no la hay. Yo creo que eso es para mí lo más relevante. Ese es como tu mejor... Sí. Y que lo he podido constatar, sea con los Masái en África, sea en un lugar muy aislado del sureste asiático como Myanmar, sea moviéndome con los maoríes en Nueva Zelanda, por pensar en culturas muy, muy dispares, ¿no? Sí. Sea en el contexto inca, en Perú. ¿Tu peor anécdota? A ver, en su momento pudo ser la peor y ya luego la ves con perspectiva y hasta causa gracia. Ajá. Estuve a punto de prenderme en la televisión porque el día del encendido de la antorcha de Atenas 2004 me pidieron que llevara una vasija para encender el fuego simbólicamente en la televisión. Ajá. Y quiso ese día, ley de Murphy, que hubiera el peor viento de Atenas. Entonces cada que lo iba a prender estaba en vivo. Ya lo vamos a encender, se apagaba mi antorchita para prenderla. Y ya lo vamos a prender y se apagaba. 3 veces, 4 veces. Yo ya me sentía de verdad muy mal. Hoy lo ves, dices, estuvo cómico. Sí. Te lo estoy contando y no parece que sea la peor. Yo me sentía... Porque además estabas en vivo. Estaba en vivo, en el noticiero Televisa Deportes, Sí. en el canal de las estrellas. Regresé de pausa con esto ya prendido y el viento empieza a mover el fuego hacia mí. Entonces... A la cara. Sí, y mi camarógrafo Guille atrás de la cámara me decía, ya, con la típica seña de ya, córtale, Ajá. ya, termina. Y yo seguía explicando. Cuando terminé me dice, es que tú no te diste cuenta que cuando estábamos poniéndola se nos cayó gasolina encima de ti. Pudiste haberte prendido Claro. en vivo en la televisión. Bueno, ya terminó pasando y ahí quedó. ¿Qué anécdota? Entrevista pendiente de alguien vivo. Híjole, de alguien vivo. O sea, ¿a quién quieres mañana aquí enfrente para entrevistar? Me encantaría entrevistar mañana a Michael Jordan. Si Ajá. así me lo dijeras, me encantaría Sí. porque lo entrevisté muy rápido alguna vez, de esas de chacaleo de muchos medios encima. Sí. Me gustaría mucho entrevistarlo. O si fuera algún escritor, J.M. Coetzee, me encantaría entrevistarlo. Entrevista pendiente de alguien muerto, sé tu respuesta, o creo saberla. Nelson Mandela, y te Sin quedaste duda. muy cerca de hacerlo. Pero ¿por qué y qué le preguntarías? Escuchaba que decías, le pedía a su sobrino, si no me equivoco. A su nieto, a su Mandla. nieto, que le hiciera una sola pregunta. ¿Por qué una sola pregunta? ¿Qué hubiera sido esa sola pregunta? ¿Y por qué Mandela? Eso ya era la desesperada. Cuando vi que no iba a haber entrevista, dije, te doy una cámara y al menos que me diga de lo que representa tener el Mundial en la Sudáfrica inmediatamente posterior a la caída del apartheid. Claro. Estábamos en 2010, el apartheid pues, apenas había caído 14, 15 años antes, Ajá. 16 años antes. Yo creo que sobre todo le hubiera querido preguntar los valores que el deporte puede aportar Uh-huh. para una conciliación y cómo aterrizar el concepto del perdón, porque es la clave que todo esto tuvo. Sudáfrica es un país que sigue debatiéndose con una guerra civil posible, Uh-huh. lleno de rencores no solo de población nativa contra blancos, de muchísimos de los grupos que lo conforman. Sí. Y lo que él colocó en términos de conciliación nacional es un ejemplo que hoy el mundo cada vez está más lejos, en un mundo tan polarizado. Esto fue lo opuesto a esa polarización. Uh-huh. Beto, siempre que vienen aquí personajes consolidados como tú, con esta trayectoria, les pregunto qué consejo le darían a alguien joven que está empezando, no solo en el sector del periodismo, sino en general. En el sector, muy rápido, que se pongan a contar historias Uh-huh. escritas, habladas, editadas, como Sí. sea. Que no se esperen a tener un medio buscándolos, Uh-huh. porque eso es muscular. Si se esperan a que llegue un medio, el medio no va a llegar. Tienen que desarrollar algo para propiciar que tengan alguna puerta para mostrarlo. Sí. Y en general, que se acuerden muy bien de las cosas con las que soñaban cuando iban saliendo de la adolescencia y no las traicionen. Eso es muy relevante.
Tú eres un apasionado principalmente del fútbol. Es el deporte que te ha vuelto sí, loco. aunque todos, pero sí. todos. A ver, si alguien le sabe a No, los sí, deportes, eres tú. Por ahí veía también que un día tuviste la oportunidad de ver en Río a Phelps, a Serena Williams. El mismo día vi competir a Phelps, a Simone Biles, Ajá. a Nadal y al Dream Team. Es el día que yo dije, el que me quiera comparar unos olímpicos con mundial y yo soy futbolero, no tiene nada que ver. Los olímpicos son otra dimensión. Sobre todo porque habemos personas que pueden pasar toda nuestra vida y no hemos visto a ninguno. No, claro, básicamente. Yo dije, hoy vi a estas 4. Sí. Pues, Dream Team, Sí. Phelps, Rafa y Biles en un solo día. Regreso a la pregunta inicial sobre este tema de la pasión del fútbol. ¿Crees que está muriendo el fútbol y el gusto por el fútbol a nivel mundial, Beto? ¿O más bien es una percepción propia de alguien que está decepcionado del fútbol mexicano, de alguien a quien le desaparecieron a su equipo? Yo le iba al Morelia. Y entonces estamos encontrando consuelo en otros deportes en general, haciéndolos que crezcan, ¿o no va por ahí y hay espacio para todo? Hay una paradoja, que los niños son más futboleros que nunca en términos de saber nombres, de coleccionar uniformes y usarlos a diario y de deglutir con gula cuantos highlights se encuentren. Sí. La paradoja viene en que también son niños que se van criando bajo una dinámica de mucha dispersión y ansiedad, por lo que genera TikTok, YouTube, de un segundo le cambio, otro segundo le cambio, y que no se quedan a ver un partido completo. ¿De qué manera este público, que es sin lugar a dudas futbolerísimo, yo te digo en mi libro 100 genios del balón, Sí. yo no termino de entender cómo se sigue vendiendo tanto, no solo en México, en España, en Argentina, en Uruguay, en Centroamérica, porque los niños son muy futboleros, pero no por eso se sientan a ver un partido completo. Sí. En esa disyuntiva se encuentra el problema del fútbol. Y ya después, pues que la FIFA, su próximo invento tiene que ser años con 500 días, porque no da el calendario Sí, para sí, tanto sí, y sí, mucho sí. menos dan las piernas de los jugadores. Esto está sumamente saturado. ¿No ves al fútbol entonces debilitándose? No. No. Veo debilitándose el modelo Sí. por la saturación. Veo debilitándose al mundial por ir a 48. No Sí. va a ser un mundial que la primera semana tenga algo tan relevante como sí lo tenían los mundiales anteriores de 32. Sí. Pero el fútbol como tal, no. Ahorita mencionaste tu otra faceta, la de escritor, Beto. Sí. 7 llevas? 7 libros. Estoy 7 escribiendo libros. el octavo. ¿Es femenino el octavo? Porque había visto que ibas a hablar de genios del fútbol también, pero en cuanto a mujeres. Sí, y lo quiero hacer. De hecho, tengo ya la lista de las que serían mis genias del balón. Ok. Sí. Pero ahorita vamos sobre el Mundial de Fútbol. Ajá. Algo sobre historia de los mundiales estoy preparando. Ok. Y ya después veremos para dónde. Que ese saldría para Mundial 2026. Exactamente. O unos meses antes Sí, sí. del próximo año 2025 es en el que ahora estoy Previo. ocupado. ¿Beto Lati periodista o Beto Lati escritor? A veces pienso que dejaría todo para quedarme escribiendo. Ajá. A veces creo. Pero luego se me pasa porque disfruto mucho. A lo mejor ya con el hacer paso de los periodismo. años ya. Puede ser. En el momento del relax. Beto, te quiero agradecer por estos Es un minutos honor, Claudio. para Latinos. Es un placer conversar con alguien como tú, con esa sapiencia, con esa capacidad, con ese conocimiento, esa cultura. De verdad son flores que no te las estoy echando porque estés aquí, lo he sostenido siempre. Así que muchísimas gracias por venir, por tomarte el tiempo y darme esta oportunidad de platicar contigo. Un gusto enorme, Claudio. Un abrazo a todos y gracias por esta oportunidad. Me la pasé de maravilla. Al contrario, Beto Lati con nosotros en Apuntes.